Bienvenidos al canal. El día de hoy voy a dar mis predicciones para las peleas principales del UFC 301, de la mejor cartelera de la historia de... No voy a joder con esto. El UFC 301, yo he hablado mucho del UFC 301, yo tengo una opinión bastante fuerte con el UFC 301, no siento que sea una cartelera totalmente mala, no creo que sea una basura de cartelera, pero hay que aceptar algo, y es que esta cartelera carece de peleadores, carece de peleas importantes o relevantes para un título. La única pelea por el título que hay aquí es Steve Erceg versus Pantoja. Esa es la única pelea relevante que hay en toda esta cartelera y es por el título menos relevante de la UFC. Pero hey, es una buena cartelera, hay muchísimos prospectos que si eres un fanático hardcore de las MMA quieres ver y no te quieres perder ninguna de las peleas de estos prospectos, porque muy probablemente esta cartelera pase a ser una cartelera súper importante porque va a ser el nacimiento de nuevos contendientes a el título de sus respectivas divisiones. Pero antes de empezar a dar mis predicciones, por favor suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Estamos cerca de llegar a los 6,000 suscriptores, algo que es una locura, y estamos bien para llegar a los 10,000 suscriptores antes del final del año. También recuerden que voy a estar haciendo stream para esta cartelera, y no solo para esta cartelera, sino para todas las carteleras que vienen por delante, ya sea Fight Night o sean pay-per-views, pero en esta cartelera por supuesto van a verme aquí streameando en YouTube. Ahora sí vamos a empezar con la primera pelea, y me refiero a Paul Craig versus Caio Borralho, la primera pelea relevante o importante para los rankings de toda la cartelera. Una pelea que a mí me gusta bastante en lo personal, sinceramente. Paul Craig sabemos que estaba en las 205 libras. El resumen de Paul Craig en la UFC es algo de locos. Victoria ante Ankalaev, que es contendiente al título. Victoria ante Jamal Hill, que es ex campeón de las 205 libras y luego ha perdido un montón de peleadores con Ozdemir, peleas contra Johnny Walker, ha perdido también su última pelea también contra Brendan Allen luego de bajar a las 185 libras. En fin, Paul Craig es de estos peleadores que su resumen es bastante confuso, gana buenas peleas y pierde muy malas peleas, ¿ok? Caio Borralho es un tipo invicto en la UFC, no es invicto en total, solo tiene una derrota en su carrera entera, tiene 4 victorias en la UFC y viene de ganarle a un más o menos prospecto que la UFC tenía, que quería construir su nombre en Magomedov, ¿ok? Y en esta pelea me voy a tener que inclinar por Caio Borralho. Me parece que es demasiado potente, me parece que viene con un momentum demasiado bueno, que el viejo y el veterano de Paul Craig creo que no va a poder parar. Creo que es demasiado fuerte con su striking, tiene muchísimo poder. Paul Craig ya sabemos que le hicieron varios knockdowns en su última pelea contra Brendan Allen, que sí es un tipo bastante alto, y es de las cosas que más me preocupa por esta predicción, que Caio Borralho es un tipo bastante bajo, pero si vemos el alcance están bastante parejos, solo le saca unos 2-3 centímetros ahí más o menos Paul Craig, que sabemos que es un tipo que simplemente es un mago de la sumisión. De hecho, 6 de las 9 victorias que tiene en la UFC han venido por sumisión, o sea, ese es el nivel que tiene Paul Craig en el suelo. Tiene un jiu-jitsu impresionante y creo que por eso cae bastante bien en esta cartelera, pero Caio Borralho simplemente me parece a mí que es un tipo demasiado grande, que es muchísimo más fuerte que Paul Craig en el clinch, que ha peleado contra peleadores de 205 libras también, así que no es que sea nuevo para él pelear contra tipos un poco más altos o un poco más largos que él, para nada. Como dije antes, el alcance es muy bueno. Creo que Caio Borralho va a noquear a Paul Craig, le va a dar un TKO en el segundo round. El primer round va a ser una completa demolición. Creo que Paul Craig va a tratar de jalar guardia para tener una sumisión ahí, una palanca de brazo, igual como lo hizo contra Jamal Hill, pero creo que Caio Borralho está bastante preparado para eso. Es brasileño, por supuesto, se conoce todo lo que es el jiu-jitsu también. Y sinceramente Caio Borralho me parece que está para grandes cosas en la UFC. No veo a un Paul Craig siendo capaz de parar este tren que viene siendo Caio Borralho en la UFC. Creo que se va a meter de lleno en los top 10, en los top 10 de la división, y va a buscar peleas más importantes cada vez más, ¿ok? Vamos con la siguiente pelea. Vamos a hablar de Michel Pereira versus Ior Potieria. A ver, una pelea bastante interesante también. Yo no lo hubiese puesto por delante de Paul Craig versus Caio Borralho porque me parece que tiene menos importancia, pero en fin, Michel Pereira, como lo he dicho en otros videos en los que hablo de Michel Pereira, ha tenido una nueva resurrección luego de que ha subido las 185 libras. Recordemos que antes de eso peleaba en las 170 libras. De hecho, iba a pelear contra Stephen Thompson, que estaba rankeado número 7 en ese entonces para el UFC 291. Me parece a mí, esa pelea se cayó porque se pasó como 8 libras de peso. La UFC lo manda a las 185 libras y desde ese momento sinceramente ha tenido nada más que buenas victorias. Dos buenas victorias por KO en el primer asalto. Ha lucido
lucido excelente, ha lucido rápido, fuerte en el clinch y sobre todo muy agresivo, que es por lo que se le conoce a Michael Pereira o Michel Pereira en toda su carrera en la UFC. Es un tipo bastante difícil de predecir, tiene un striking muy poco ortodoxo, sinceramente, muy loco. Obviamente eso deja abierto a varias posibilidades para que Ior Potieria pueda, digamos, capitalizar. Ior Potieria, que recordemos también viene bajando de las 205 libras, no tuvo buena actuación ahí, ahora está bajando a las 185 libras a pelear contra alguien que peleaba en las 170, así que en tamaño por supuesto va a haber una pequeña ventaja para Ior Potieria, pero vamos a ser bastante claros, Ior Potieria no ha tenido un buen récord en la UFC, creo que tiene la misma cantidad de derrotas que tiene de victorias en la UFC, o bueno, tiene, sí, creo que tres derrotas y 3 victorias. Algo que me parece bastante raro de Ior Potieria es que ya tiene una nueva pelea en el UFC que se va a hacer en Arabia Saudita, que va a ser contra Shamar Magomedov, así que no sé qué la UFC tiene, si es que esto es un error o algo así, pero me parece en su récord que va a pelear contra Shamar Bullet, algo que me parece raro, ¿ok? Me parece que Michael Pereira va a ganar esta pelea, muy parecido a lo de Caio Borralho. Me parece que simplemente es un tipo demasiado agresivo, demasiado difícil de predecir, sobre todo Michael Pereira tiene un striking donde te salen puñetazos y patadas de todos los ángulos, es un tipo súper atlético, incluso da volteretas, incluso al hacer el peso, la última vez que dio el peso de una voltereta impresionante, es un tipo súper atlético, ¿ok? Por supuesto tiene debilidades, por supuesto ha sido noqueado, por supuesto, ha perdido muchísimas peleas. Ior Potieria tiene muchísimas posibilidades. Veo esta pelea muchísimo más cerrada que la anterior. Sí, pero igual veo a Michael o a Michel Pereira dándole un TKO en el tercer round a Ior Potieria. Me parece que lo va a agarrar contra las cuerdas y a Ior Potieria va a quebrarse frente a la presión. Creo que va a tratar de hacer lo mejor posible para disminuir lo más posible el castigo, pero creo que Michel Pereira tiene demasiado arsenal que ofrecer en esta pelea. Tiene muy buenas patadas bajas, tiene muy buenas wheel kicks, tiene todo el arsenal en patadas que puedas imaginarte y también le pesa mucho las manos, por supuesto. Así que me voy con Michel Pereira por knockout en el tercer round. TKO en el tercer round. Seguimos con la siguiente pelea: Anthony Smith Lionheart versus Vitor Petrino. Una pelea muy interesante que también se me hace demasiado fácil predecir. Yo creo que muchísimos van a ver esta pelea como yo la veo. No veo a Anthony Smith saliendo de ese primer round a menos que Vitor Petrino vaya a tener un plan de pelea un poquito más lento, un plan de pelea un poquito más de estudio en el primer round, pero aparte de eso no veo a Anthony Smith saliendo vivo o caminando de ese primer round. Sinceramente vimos lo que le hizo Roundtree a Anthony Smith, vimos incluso a Ryan Spann prácticamente teniendo a Anthony Smith noqueado en varias ocasiones en su segunda pelea. Anthony Smith termina ganando esa pelea por su grappling y porque es un veterano, por supuesto, pero sinceramente Anthony Smith ha sido víctima de prácticamente todos los peleadores que están en este momento en el top 10. Y las victorias de Anthony Smith simplemente no son demasiado buenas. O sea, tiene 2 victorias en los últimos 2 o 3 años contra Ryan Spann. Y luego de eso son todas derrotas contra Magomed Ankalaev, contra Ozdemir, contra Johnny Walker, contra Roundtree, contra todos los peleadores buenos que hay en esta división. Y creo que Vitor Petrino es no solo un peleador bueno en esta división, creo que es literalmente lo suficientemente bueno para ser considerado para un futuro contendiente por el título que el día de hoy tiene Alex Pereira, pero por supuesto eso podría cambiar al momento que llegue Petrino. Es bastante grande, como lo pueden ver en pantalla, es muy grande, de hecho parece un fisiculturista, la verdad, Vitor Petrino. Su última pelea fue una pelea en la que sí dominó bastante bien a Tyson Pedro en su última pelea. Antes de eso había venido de un KO ante Modestas Bukauskas. Ha tenido buena competencia en la UFC a pesar de que ha llegado del Dana White's Contender y obviamente es un invicto, por supuesto. La UFC lo viene ahora a probar contra un sólido, no contendiente, pero un sólido top 10 en la división, a pesar de que Anthony Smith, como lo dije antes, ha perdido muchísimas peleas. Es un sólido top 10 que es bastante bueno en todas las facetas de la MMA. O sea, tiene buen grappling, no tiene el peor striking, tampoco tiene la peor defensa, se sabe defender bastante, tiene buen boxeo, buenos rectos, buenos jabs, pero sinceramente Vitor Petrino es otro monstruo. Es una mala pelea para Anthony Smith, sinceramente, y que yo me consideraba fan de Anthony Smith hasta que viene hablando la mierda que viene hablando. Bueno, es como su pan de cada día. Hablar mierda Anthony Smith y hablar mierda son como dos cosas que van de la mano, ¿no? Pero igual Anthony Smith sigue iluso diciendo que es de los mejores peleadores de esta división y que
va a ser incluso un futuro contendiente para pelear por el título. Yo creo que eso es una tontería decir eso. Creo que Vitor Petrino no va a retirar a Anthony Smith porque el tipo literalmente no se quiere retirar. No sé cuántas derrotas tiene que tener Anthony Smith para que se retire de una vez por todas de la MMA. Si pierde va a ser su derrota número 20, no en la UFC, pero en su carrera de MMA. Solo tiene 37 victorias, así que el ratio de victorias y derrotas está tornándose bastante feo para alguien como Anthony Smith. Esta pelea yo no la veo pasando del primer round. Creo que Vitor Petrino tiene demasiado poder, incluso con los ganchos en corto. Lo vimos noqueando, como dije antes, a Bukauskas con ese gancho que le toca la base de atrás de la cabeza y noqueado flat prácticamente. No necesitó más castigo. Anthony Smith es el tipo que ha perdido mucha de su quijada, que antes tenía bastante. Ha perdido esa quijada luego de su última pelea. Creo que fue la primera vez que vi a Anthony Smith ser noqueado con un solo golpe o hacer ese baile raro que hizo al final contra Roundtree. Sinceramente me dio a entender de que Anthony Smith ya no está para este tipo de contendientes, ya no está para este tipo de peleadores. Incluso se ve bastante pequeño, ha perdido muchísima musculatura. Del otro lado Petrino, es como si la musculatura que tenía Anthony Smith se lo hubieran dado a Petrino o algo así. Van a lucir muy diferentes en el octágono, se los digo desde ya, van a lucir muy diferentes en el octágono. Anthony Smith no va a poder con la fuerza, velocidad e incluso IQ de pelea de Petrino, porque es un peleador muy inteligente y creo que va a incluso utilizar sus patadas bajas, que sabemos que es la kriptonita de Anthony Smith a día de hoy. Ok, Petrino, victoria sin duda. Vamos a la siguiente pelea. José Aldo, Jonathan Martínez. Este es el evento coprincipal a un UFC 301. Sinceramente, yo no estoy feliz con este evento coprincipal. Creo que a este UFC 301 le faltan mínimo 2 buenas peleas. O sea, si el Poatán hubiese estado en esta cartelera y quizá otro peleador por ahí hubiese sido perfecta, o no sé, un Edson Barbosa versus un Josh Emmett, y esta pelea como coprincipal, o la pelea de Pantoja y Erce como coprincipal, hubiese sido una cartelera perfecta. Pero sinceramente José Aldo, Jonathan Martínez no me provoca la mayor emoción. Sé porque si gana Jonathan Martínez le estaría ganando una leyenda que prácticamente estaría retirado. Sí va a aumentar un poquito su ranking ahí, va a pasar de 13-14 a ser el 12 o 11. Y si gana José Aldo, muy probablemente se retire del todo, porque sabemos que José Aldo está volviendo más que todo porque le queda una pelea en su contrato, y aparte le gustaría retirarse en Brasil, que sabemos que la última vez que se retiró fue un fiasco. Merab Dvalishvili no lo dejó ni siquiera decir que se iba a retirar él mismo. En fin, vamos a hablar de la pelea en sí. A ver, primero que todo, sinceramente, quiero decir que Jonathan Martínez a mí siempre me ha parecido de los caballos negros de esta división, de las 135, que hay muchísimos caballos negros, ¿eh? No es él el único, no es el único peleador que me parece interesante en esta división, hay muchos otros, pero este es uno de los que yo venía diciendo que tenía buenos chances de meterse sólidamente en los top 10, pero creo que José Aldo va a ganar su pelea. Creo que es una pelea bastante cerrada, que me podría estar equivocando, por supuesto. Podría ser este tipo de peleas en las que el peleador joven simplemente pues termina dándole una paliza o un knockout impresionante al peleador más mayor, al peleador que tiene muchísimo más peleas y derrotas en su carrera. José Aldo, en lo personalmente a mí me parece un top 10 histórico, pero aquí no vale la historia, aquí no vale las defensas que tiene por el título, aquí valen en el momento. Y la última vez que vimos a José Aldo fue contra un peleador que fue mejor, fue contra un peleador como Merab Dvalishvili, que lo puso en el clinch, que lo puso contra las cuerdas. Sí, la mayoría de la pelea fue una pelea muy aburrida, pero igual no pudo tener la fuerza como para quitarse a Merab de encima en ningún momento de la pelea. Prácticamente no pudo hacer nada. Ok, perdió su pelea a pesar de que alzó las manos pensando que iba a ganar. Perdió su pelea claramente. Jonathan Martínez viene de un TKO de patadas bajas, ¿sabes? De leg kicks. Es el mejor pateador de leg kicks quizá de la división y de los mejores de la UFC, sinceramente. De hecho, se enfrentan dos muy buenos pateadores de leg kicks. José Aldo también es conocido por sus leg kicks, también por chequearlas muy bien, pero se va a estar enfrentando, por supuesto, a Martínez, que literalmente su cuerpo está construido para dar leg kicks. Si vemos el torso de Jonathan Martínez, que no sé si pueden verlo acá, es bastante pequeño y sus piernas son bastante largas en comparación, por ejemplo, con las de José Aldo, que incluso es más bajo que él. ¿Ok? Pero Jonathan Martínez no lo veo ganando esta pelea. Creo que la velocidad que va a traer José Aldo va a ser diferente. Creo que José Aldo, si está dando todavía el peso de las 135 libras a esta edad, es porque está entrenando fuerte, es porque se sigue manteniendo un cardio bastante bueno, decente, y creo que sigue manteniendo una velocidad decente de striking, y creo que simplemente no ha enfrentado a Jonathan Martínez al nivel. Creo que es un salto bastante grande, que la UFC muy probablemente
crea que Jonathan Martínez pueda conseguir como un margen de estrella al ganarle a José Aldo en Brasil, por supuesto. Eso sería interesante para Jonathan Martínez, meterse fuerte en los top 10. Yo no veo a José Aldo perdiendo esta pelea. Creo que en el grappling lo veo a José Aldo mejor. Tiene una muy buena defensa contra derribo, las mejores defensas contra derribo, a pesar de que perdió su última pelea por eso, simplemente por estar en el clinch. Fue una mala pelea, ¿ok? Pero José Aldo ha sido capaz de ganarle a pero muy buenos contendientes de esta división. Estoy hablando de Rob Font, estoy hablando de Chito Vera. Y no lo veo perdiendo esta pelea a José Aldo. Creo que José Aldo va a ganar una decisión, 3 rounds. No sé si esta pelea va a ser a 5 rounds o a 3 rounds. No he oído nada, así que voy a asumir que va a ser a 3 rounds. Creo que lo veo ganando los 3 rounds de la pelea. Creo que va a tocar bastante a Jonathan Martínez, sobre todo con los rectos. Va a ser demasiado rápido, lo va a hacer reaccionar con todos los feints que haga. Jonathan Martínez va a sucumbir ante la presión de Brasil y va a perder esta pelea. No va a noquear. José Aldo no lo veo teniendo el poder en este momento como para noquear, o la habilidad de noquear a Jonathan Martínez, que también tiene una muy buena quijada, ha sabido agarrar buenos golpes en su carrera. No lo veo perdiendo a José Aldo. Vamos con la siguiente pelea, el evento principal que... A ver, como evento principal, como pelea con principal me hubiese gustado. Bueno, el hecho de que esté Steve Erceg aquí ya hace que la pelea sea un poquito rara. A ver... No me malinterpreten, a mí Steve Erceg desde que llegó a la UFC a pelear contra David Dvorak me gustó cómo lució, me gustó cómo llevaba la pelea hacia adelante, cómo tenía cómo era el peleador que iba dando el paso al frente en la mayoría de la pelea, que era más agresivo, que quería más la victoria. Luego se enfrenta a Alessandro Costa, también fue una buena pelea complicada, eso sí, y luego le da ese KO a Matt Schnell. Pero darle un KO a Matt Schnell, que en ese momento era el número 11 o 12 de la división, e ir inmediatamente por una oportunidad por el título es algo, me parece atroz, me parece un fiasco. Esta división es un fiasco en este momento, no lo puedo dejar de decir. Y ya voy a ir con la predicción, por supuesto, pero quiero hablar de esto en un momento. Y nada, no me parece nada apropiado. No estoy diciendo que haya un peleador que se lo merezca más. Bueno, sí estoy diciendo, porque Mohamed Mokaev está por ahí, pero tampoco es una buena opción. O sea, no hay opciones. Pero es el tema que hay en este momento con esta división. No hay opciones. Creo que la UFC le está dando la oportunidad a Pantoja y a la división en sí para que vendan una decente cantidad de pay-per-views en Brasil, por supuesto. Pero va a terminar siendo de los eventos quizá más olvidables, a menos que algo loco pase. Pero como dije antes, esta es la única pelea relevante para un título, porque no hay ninguna pelea que alguien pelee para el contendiente número 1, para meterse en los top 5. No hay ninguna de ese tipo de peleas, ¿ok? Así que vamos a hablar así de la predicción. Steve Erceg versus Alexandre Pantoja. Veo ganar a Alexandre Pantoja aquí, voy a decirlo claro, fuerte y claro. Alexandre Pantoja es un tipo demasiado bueno para esta división. Es sin duda el mejor de la división, pero con bastante diferencia. Le ha ganado a los tops de esta división una, incluso 2 veces. Vimos lo que le hizo a alguien como Alex Pérez, que le tomó la espalda en el primer round, lo sometió. También lo que le hizo a Royval en su primera pelea, y en su segunda también lució bastante bien, a pesar de que no fue la más entretenida de las peleas. Creo que Steve Erceg tiene un boxeo bastante decente, tiene un movimiento de tronco muy bueno. Sobre todo el boxeo me gusta bastante de Steve Erceg. Es bastante hábil para crear esos pequeños espacios para conectar a su jab. Creo que baja bastante los brazos de vez en cuando, lo que hace sentir hace dar un falso sentimiento de confianza a su rival, y creo que ahí a lo mejor se sobreextienden. Por ejemplo, eso le pasó a Matt Schnell, fue que ya estaba Matt Schnell tocado, por supuesto, lo había tocado, tenía un corte bastante considerable en su cara, y ahí es donde le da el gancho de izquierda que lo manda KO, sinceramente. O sea, se transformó literalmente en Poatán. Bueno, no literalmente, pero se transformó en Poatán Pereira en esa noche. Steve Erceg viene de ese KO muy reciente, muy fresco ese KO, y viene con mucho momentum. Pero Pantoja no es solo un grappler. Como lo dije antes en mi otro video de grapplers, Pantoja es el mejor grappler de la división, pero sin duda, okay, no hay ni siquiera alguien cerca, no hay alguien que le llegue de cerca a la lucha, al grappling y al juego de control y sumisión de Pantoja. Creo que Pantoja no solo va a jalar de su grappling, creo que Pantoja se va a parar los primeros rounds, si es necesario, por supuesto, va a utilizarlo en los rounds de 3, 4 y 5, pero en los primeros rounds veo a Pantoja parándose al frente de Steve Erceg y boxeándolo. Pantoja es muy bueno, sobre todo en corto rango. Como sabemos, no tiene el mejor alcance, incluso Steve Erceg tiene más alcance. Steve Erceg, lo que sí me preocupa de Steve Erceg es sus buenas patadas a la cabeza. Tiene buenas patadas a la cabeza, no son tan
difíciles de leer. O sea, sí se ve, sí se muestra cuando la va a dar una patada a la cabeza, pero igual creo que en un intercambio en corto podría ser una buena arma que podría castigar a Pantoja. Y el tipo es, de verdad, Steve Erceg, si no lo han visto pelear, de verdad que es bastante bueno oliendo la sangre, es muy bueno, da como siempre pasos para adelante y ha llegado a la UFC y ha hecho las cosas muy bien. Tiene muchas finalizaciones, pocas sumisiones, eso sí. Creo que en el juego de suelo, en el grappling, no tiene nada que hacer con Pantoja. Al ser un tipo alto, de hecho de los más altos de la división, mide 1.73, por supuesto tiene las extremidades bastante flacas o más delgadas que los demás. Tiene un torso bastante delgado también. Creo que Pantoja es el mejor controlando en media guardia y luego posicionándose de poco a poco para tener una posición bastante dominante. Y si vemos al rival en esa primera pelea, intentó por supuesto defenderse de esos takedowns o incluso defenderse con la espalda sobre la lona, tratando de castigar a Pantoja, pero Pantoja simplemente es como una hormiga. Él es un trabajador, él no importa si le están pegando un par de hammer fists en la cabeza, él sigue con su plan de juego y va a controlarte, te saca todos los apoyos y ahí te controla y va nuevamente a buscar sumisiones. Sinceramente, Pantoja es un gran grappler en esta división. Incluso tendría posibilidades de subir a división y enfrentarse a cualquier striker de las 135 libras. Creo que vería yo ganando a Pantoja, pero en fin, en esta pelea lo veo ganando a Pantoja. Creo que Pantoja va a ser capaz de herir a Erceg de pie. Creo que también Erceg va también a herir a Pantoja de pie. Va a ser una muy buena pelea, eso veo, va a ser una buena pelea en los primeros 2 rounds. Pantoja, cuando haga uso un poco más de su grappling y lo empiece a implementar más en la pelea de pie y esté por supuesto amenazando con derribar a Erceg cada vez más, sabiendo que los derribos de Pantoja son de los más exitosos de la división, con un 48% de derribo, de efectividad de derribo. Prácticamente consigue un derribo de cada 2 que tira, algo que es una locura. Creo que va a ser capaz de mermar el movimiento de Erceg, que no lo hemos visto a Erceg con la espalda sobre la lona. No hemos visto a Erceg manteniéndolo en el clinch. Alguien fuerte como Pantoja manteniéndolo en el clinch por varios minutos. No lo hemos visto a Erceg en esas posiciones. Solo hemos tenido 3 peleas en la UFC de Erceg y en ninguna yo lo he visto haciendo un buen trabajo de espaldas, ¿ok? Así que me quedo con Pantoja, por supuesto. Hay muchas personas que están eligiendo a Steve Erceg para ganar esta pelea, para dar la sorpresa. Yo no lo veo así, no lo veo pasando, es la verdad, sinceramente. Y veo a Pantoja ganando esta pelea. Y nada, esto ha sido el video. Bueno, vamos a hacer un recap primero que nada antes de despedirme del video. Ok, gana Caio Borralho por KO, gana Michel Pereira por KO. Vitor Petrino sería mi predicción más fácil o la que más confianza le tengo. Creo que va a dar KO en el primer round. José Aldo creo que va a ganar una decisión en 3 rounds. Y Pantoja creo que va a ganar una decisión en 5 rounds. Ok, esas son mis predicciones. También hay buenas otras peleas. Por ejemplo, esta pelea me gusta bastante. A ver si la veo aquí. Aquí está Elvis Brener versus Orolbai. Veo ganando a Orolbai. Creo que el control y juego de clinch es demasiado fuerte para alguien como Brener, que no lo hemos visto pelear contra un luchador tan bueno. Y nada, no quise hacer un video completo de toda la cartelera. Sabes, esto no es el UFC 300 que vamos a tener cartelera, pelea buena tras pelea buena tras pelea buena. Esto no es el UFC 300. Sabíamos que el UFC 300 iba a darnos esto. Carteleras flacas, vacas flacas. Y aquí estamos. En fin, en pantalla pueden ver videos que les pueden llamar la atención, así que denle click si gustan. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Los veo en el stream.